Mi nombre es Andrea Lobos, yo soy neurólogo adulto, y me formé como médico en la Universidad de los Andes y después hice la beca de neurología en la Universidad Católica. Así que más o menos conozco cómo funciona la cosa en neurología en la Católica, ¿ya? La idea de esto, yo sé que estos son jornadas neuroquirúrgicas, bueno, pero mi idea y la oportunidad, y le doy gracias a Vicente, de exponer en esto es tratar de enseñarles y tratar de transmitirles lo apasionante que puede ser la semiología en neurología, eh, y que no solo se proyecta a la neurología, sino que se proyecta a todos los sistemas del cuerpo. ¿Ya? Vamos a partir. No tengo conflicto de interés, entonces vamos a ver los conceptos básicos de semiología, a la anamnesis y al examen neurológico y cómo nos orienta la localización. Bueno, esta es la primera parte de la clase, porque la verdad es que el examen neurológico por sí es muy, muy extenso. En general, en pregrado no sabemos bien cómo se hace bien, le tenemos un poco de susto porque no se enseña tanto. Ahora ustedes tienen el internado de neurología, entonces también tienen una un approach a lo que es el examen neurológico, pero 2 semanas no es suficiente. Por lo tanto, en esta primera parte yo voy a hacer énfasis en la anamnesis y en la primera parte del examen neurológico, que es el examen mental. Las otras partes, todos los nervios craneales, todo lo que es déficit motor por vías corticales o médula, etcétera, van a ser vistos en otra clase que vamos a coordinar o dejar grabada. Bueno, porque si no vamos a estar aquí todo el día. A ver. Entonces, la semiología, conceptos básicos de semiología, ¿ya? ¿Qué es la semiología médica? Son los síntomas y síndromes, manifestaciones subjetivas, los signos físicos o manifestaciones objetivas y los signos de laboratorio o exámenes complementarios. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Todos lo leímos, lo dijo Alejandro Voigt. La semiología neurológica se diferencia un poco en que se divide en 3 partes: el diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico, ¿ya? Estas tres entidades deben estar siempre juntas cuando nosotros cuando nos enfrentamos al enfermo, al paciente neurológico, ¿ya? El síndrome va a ser la experiencia de los síntomas, el constructo teórico, lo que nos dice el paciente. El diagnóstico topográfico es la localización, nosotros nos imaginamos exactamente dónde está la lesión. Y ya sabemos lo que nos vamos, muchas veces, no siempre, pero la mayoría de las veces ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la neuroimagen, por ejemplo. Entonces buscamos dirigidamente eso, y eso diferencia eh, al neurólogo de un radiólogo que está informando una imagen, pero sin tanto antecedente o sin antecedente muchas veces clínico del paciente. Saber qué es lo que se está buscando es extraordinariamente importante, ¿ya? En la antigüedad, antes de la época de las neuroimágenes, la resonancia, todo, los neurólogos eran capaces de hacer prácticamente la misma cantidad de diagnósticos topográficos, con algunas excepciones, y localizatorios. Y se peleaban los grandes neurólogos entre ellos, y al final la única manera que tenían de saber dónde estaba la lesión era cuando el paciente fallecía, le hacían una autopsia y veían dónde estaba la lesión. Ahora, no es que el paciente falleciera por la enfermedad necesariamente. Muchas veces estos neurólogos esperaban a que el paciente falleciera por causas naturales, luego se hacía la autopsia y se veía dónde estaban las lesiones, ¿ya? Y finalmente, el diagnóstico etiológico es la hipótesis que nosotros nos hicimos y que es una hipótesis a validar. Siempre hay que recordar que, como todo diagnóstico en medicina,
cuando nosotros tenemos un diagnóstico etiológico de buenas a primeras, que es lo que primero se nos viene a la cabeza, es muy importante eh, hacer un paso atrás y tratar de no validar la hipótesis. Ahí dice hipótesis a validar. Tratar de pensar qué cosas podría hacer que esta hipótesis no sea cierta, ¿ya? Muchas veces caemos en un círculo vicioso de hemos visto tantas veces este caso y por lo tanto es obviamente esto, ¿ya? En ese sentido sirve mucho pensar, repensar, guardar, coleccionar todos los casos clínicos que tenemos, ¿ya? Guardar las imágenes de nuestros pacientes siempre con su consentimiento, grabar a los pacientes si es que lo consienten y volver a mirarlo, volver a mirarlo, volver a mirarlo, ¿ya? Entonces, algunos consejos para empezar. Dedicar tiempo al paciente, ¿ya? El paciente o el enfermo es un ser humano. Yo sé que muchas veces nos dicen puede ser tu papá, puede ser tu mamá, pero eso a mí no me parece bueno. Da lo mismo que sea tu papá o tu mamá. Si es tu papá o tu mamá, no debiese ser más importante que cualquier otro ser humano, ¿ya? El paciente se está entregando completamente a ustedes. Y eso va a ser tanto en neurología como en cualquier otra especialidad. Es un ser humano, igual que nosotros, que se está entregando a nosotros, que nosotros vemos con una bata clínica, ¿ya? Que vemos un paciente desnudo, que nos entrega información que a lo mejor no sabe nadie en su familia. Esto es un privilegio, ¿ya? Y también es una responsabilidad, porque tenemos que usar esa información para el bien del paciente, esa información que el paciente nos confió, esa información que el paciente nos entregó. Y además agradecer la confianza que nos tiene. No decirle muchas gracias, etcétera, se pasó, bla, bla, necesariamente, pero hacer el trabajo interno y agradecer y valorar que el paciente nos está entregando algo muy importante y que nos está entregando información que nos va a ayudar a salvarle la vida a otros pacientes también, ¿ya? Bueno, el examen neurológico es ser viendo en vivo, como si fuera una película, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo leo la descripción número 1, el paciente consultó con una fascia mixta de predominio motor. Ok, yo puedo entender algunas cosas, pero hay muchas cosas que se quedan de lado. En cambio, si es que me dicen la fluencia del lenguaje estaba disminuida, logro decir 2 palabras en 1 minuto, era capaz de nominar las palabras nariz, boca, pero no nominar lápiz ni cuaderno. Es capaz de repetir perro y ventana, pero no auto ni caballo. Obedece 2 órdenes, muestra 2 dedos y se toca la oreja derecha. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? La diferencia es, primero, que le da la oportunidad al segundo observador de hacerse una nueva idea de lo que tiene el paciente, ¿ya? De partir desde cero, como si lo estuviese viendo de primera vez. Y en segundo lugar, también es importante para la evolución del paciente, tanto para el médico como para el terapeuta ocupacional, fonoaudiología, enfermería, ver si es que el paciente va mejorando o no va mejorando. Son esas cosas chicas, chicas entre comillas, pero en realidad son bien grandes, que nos permiten ver en vivo y en directo cómo va mejorando el paciente o cómo va empeorando, ¿ya? Si el paciente era capaz de nominar, en este caso, nariz y boca, y ahora solamente nomina nariz, puede que esté complicándose la cosa, puede que sea un infarto que está reclutando más, puede ser una hemorragia que ha aumentado de tamaño. Entonces, es muy bueno describir, ¿ya? Y no tener vergüenza tampoco, si es que no tenemos las palabras exactas para describir un examen neurológico, ¿ya? Como la neurología nos enseña tanto, nosotros siempre caemos, o muchos caen,
en esto de intentar o escribir lo menos posible del examen neurológico para que, no sé, no se rían de alguien o porque no se sabe, pero la verdad es que mientras más descriptivo con tus propias palabras, más estás ayudando al enfermo. Aunque no sepan la palabra exacta médica, descríbanlo. Digan lo que dijo el paciente, lo que hizo. Levantó el meñique, por ejemplo, pero no completamente de la mano derecha, aunque los demás lo miren como si fueran, qué ridículo, eso puede hacer la diferencia. Porque para otro observador con más experiencia, eh, eso localiza inmediatamente. ¿Ya? Entonces, la anamnesis en neurología general. ¿Quién es el paciente? ¿Ya? Es distinto el concepto de urgencia y el concepto de hospitalizado. Bueno, porque en el concepto, cuando estamos en el contexto urgencia, no me voy a empezar a preguntar quién eres, etcétera. Ahí uno hace una evaluación un poco más rápida, ¿ya? Eh, Generalmente están los familiares, siempre hablar con los familiares, siempre, siempre. Hasta en un código stroke, un accidente cerebrovascular agudo, vas con el paciente al escáner, se tromboliza, vuelve y afuera del reanimador hablas con el familiar para preguntarle quién es el paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Cuando el paciente está hospitalizado, sirve mucho hablar tanto con el familiar como con el paciente. Y también, muy importante, nosotros en la UTAC de la Florida presentamos a los pacientes eh, todos los días y los presentamos siempre partiendo por quién es, qué es lo que hace, eh, cosas que lo caracterizan como ser humano, ¿ya? Yo me he dado cuenta que esto sirve mucho para que todo el equipo esté más interesado en el paciente, ¿ya? Por ejemplo, el paciente era chofer de Transantiago y estaba justamente manejando cuando comenzó a sentir pérdida de fuerza del brazo y un poco de la pierna. Además tiene tres hijas, eh, una es súper amorosa y así esos pequeños detalles del paciente ayudan a involucrar al resto del personal de salud. ¿Y por qué quiero involucrar al resto del personal de salud? ¿Qué me importa que la TENS sepa que la hermana chica o la del medio es la simpática o la no sé qué? ¿Verdad? Establecer un contacto humano en todos los sentidos con el paciente es fundamental, ¿ya? Muchas veces la TENS o el TENS hace la diferencia, ¿ya? Va y te tiene la confianza y te dice, ¿sabe qué, doctora? Usted me dijo que el paciente era súper amoroso y que hablaba harto y que le gustaba hablar de tal cosa, pero chuta, yo le fui a cambiar, lo fui a sondear y lo encontré medio raro, ya no hablaba tanto, no estaba tan simpático. Entonces, eso puede indicar que el paciente está empeorando drásticamente. Así que no olvidar eso, ¿ya? Dentro de los antecedentes tenemos las hospitalizaciones previas, que ahora es más fácil por la ficha electrónica B. Antecedentes mórbidos, quirúrgicos, fármacos, hábitos. Hábitos no solo tabaco, alcohol, drogas, sino que también actividad física y otras cosas. Antecedentes familiares, en caso de las mujeres, historia gineco-obstétrica, oficio, escolaridad, inmunizaciones, antecedentes sociales, viajes, contactos, alergias y finalmente la pregunta abierta. Si el paciente está consciente, despierto, ¿algo más que me quiera decir? Y muchas veces se van a sorprender con la respuesta, ¿ya? Como les dije, revisar la ficha médica histórica, que ahora es fácil por la tecnología. Muchas veces nos encontramos con sorpresas al revisar la ficha médica histórica, ¿ya? Muchas veces los pacientes o tenían diabetes antes, o se habían operado no sé qué cosa, o las cosas más increíbles, tenían una epilepsia de larga data que no habían querido decir o que se les olvidó decir, un montón de cosas que siempre, siempre, siempre hay que saber, ¿ya? Ahora, sobre el síntoma principal por el que contesta, por el que consulta el paciente, la temporalidad, ¿ya? Hay distintas temporalidades.
el inicio súbito, ¿no es cierto? Clásico del accidente cerebrovascular. El inicio subagudo, ¿ya? Que puede ser la esclerosis múltiple, que empieza a poquitito, ¿ya? El inicio insidioso, que siempre nos hace sospechar una neoplasia. Las fluctuaciones, la posición, por ejemplo, en el síndrome de hipotensión endocraniana, clásicamente al sentar al paciente comienza una cefalea muy importante, muy importante, y al acostarlo se le pasa. Los movimientos bruscos, por ejemplo, en los síndromes vertiginosos, el vértigo paroxístico periférico benigno clásicamente se desencadena y empieza con movimientos bruscos. El Valsalva, por ejemplo, en el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Esto es un punto muy importante y en el que hay que tener también mucho cuidado y mucho tacto, ¿ya? El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible a grandes rasgos es que se contrae un vaso sanguíneo y produce isquemia, pérdida de irrigación en una parte del cerebro que generalmente es temporal, puede causar infarto, sí, pero puede no causarlo, y que se produce en contexto de Valsalva. Entonces hay que preguntarle al paciente si es que está yendo al baño, hay que preguntarle la actividad sexual, aunque de vergüenza, porque muchas veces ahí está la clave, y hemos tenido pacientes, más de uno, que ahí está la clave, ¿ya? También uno puede, sobre el síntoma principal, clasificarlo en distintos ciclos, ¿ya? El ciclo circadiano, por ejemplo, la cefalea matinal, clásica de la hipertensión endocraniana y de la apnea obstructiva del sueño, ¿no es cierto? La hipertensión endocraniana, por lógicas razones, así como la insuficiencia cardíaca, el retorno venoso aumenta la presión intracraniana. Como sabemos, el cráneo es un compartimento que no se puede dilatar, digamos, entonces cualquier tipo de cambio va a aumentar la presión. Eh, cir Circaseptano, migraña de fin de semana por privación de cafeína. Esto no es infrecuente, ¿ya? Muchas veces personas que tienen migraña o jaqueca y que se pelean con su familia porque les viene la migraña el fin de semana. Entonces la familia dice, chuta, pero ¿cómo puede ser si tú estás trabajando toda la semana y no tienes dolor de cabeza y estás el fin de semana con nosotros y te da dolor de cabeza? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente toma café todos los días, todas las mañanas, a mediodía, etcétera, para poder estar despierto, porque el trabajo es muy agotador, y el fin de semana no lo toma, ¿ya? Y lo que pasa con el café es que vasocontrae. El fin de semana no lo toma, se vasodilata. Y eso produce la migraña. Así que no es que el paciente odia a su familia o le produzca dolor de cabeza estar con ella, ¿ya? ¿Cómo se hace? Diciéndole que tome café el fin de semana, regulando la cantidad de café durante la semana. El ciclo catamenial. Eh, Hay epilepsia, que es catamenial, clásica, ¿ya? Que da en relación a la menstruación, y migraña catamenial, que también da en relación a la menstruación. Y también una vez al año, circanual, ¿ya? La cefalea de Horton o en clúster, esos típicos que te da como una ramalazo grande, fuerte, de pocos segundos de duración. En general viene una vez al año y vienen en ciclos cortos. Por alguna razón, estos clústeres también llegan en clúster al servicio de urgencia. No sé por qué, pero hay momentos en el que llegan todas las cefaleas de Horton al mismo tiempo. La revisión por sistema. Hay que preguntar dirigidamente síntomas visuales, síntomas motores, sensitivos, síntomas cognitivos, hablar con los familiares. Ojo, porque puede que el paciente siempre haya sido así o que sea un paciente añoso, un paciente, por ejemplo, de 90 años, que esté un poquitito perdido
pero sabes que a la largo la familia te dicen, oye, sabes que él no es así, él es súper, súper, súper clever, siempre atento, siempre todo, de hecho es más atento que muchos de nosotros, está al día en todo, etcétera. O todo lo contrario, una persona que en este momento se ve un poquitito distraída o un poquitito desorientada y la familia te dice, sabes que sí, lleva un año así, distinto. Trastornos del sueño, síntomas autonómicos, es que se levanta rápido y se marea, ¿ya? Problemas de los esfínteres, ¿ya? Si es que tiene problemas para hacer pipí, por ejemplo, en la hipertensión endocraniana idiopática, puede pasar que tengan síndrome, problemas esfinterianos, la triada de Hakim-Adams, que parte con trastornos de la marcha, luego síntomas esfinterianos, urinarios, y luego alteraciones cognitivas. Alteración de la marcha, lo mismo de antes. Movimientos involuntarios, ¿ya? Epilepsia, enfermedad de Parkinson, etcétera, omega. Examen neurológico y cómo nos orienta a la localización. Vamos a partir con el examen físico general, ¿ya? Siempre hay que realizar un examen físico general a todo paciente que consulte en el servicio de urgencia y a todo paciente que consulte de manera ambulatoria. No porque estemos en neurología, vamos a saltarnos el examen físico general. Eso es una atrocidad que nunca, nunca debiese ser. Siempre tiene que ser ordenado, sistemático y respetuoso. Respetuoso. Siempre signos vitales, glucotest, temperatura. Se sorprenderían de las veces en que esto no se hace, ¿ya? Como les dije, siempre el examen neurológico comienza con un examen físico general. En el contexto de la urgencia y en paciente hospitalizado con un diagnóstico neurológico, se puede dirigir el examen físico en virtud de la sospecha diagnóstica y buscar cositas específicas que les voy a comentar más adelante, ¿ya? Como les dije al principio de la presentación, no matricularse con un diagnóstico y saltarse el examen de los otros sistemas, ¿ya? Es muy fácil matricularse con un diagnóstico, especialmente cuando la persona se presenta con algo que uno dice típico, típico, típico. Por ejemplo, una migraña con aura, ya que el paciente ve puntito y después le empieza a doler la cabeza como migraña, y después se le pasa, y ahí uno se matricula y puede pecar en no examinar el resto o no preguntar lo que debe preguntar. El examen físico, ya, la hora de la piel, todo esto va orientado a la parte neurológica, ¿ya? Cambios de color de la piel. Color rojo cereza nos indica intoxicación por monóxido de carbono. No es infrecuente. Compromiso de conciencia, invierno, paciente o en el calefón en el baño, la estufa, y se intoxican por monóxido de carbono y llegan al servicio de urgencia con compromiso de conciencia cuantitativo importante, escáner normal, finalmente era eso. El líquido reticular es asociado al síndrome antifosfolípido en contexto de accidente cerebrovascular. ¿Por qué es importante? Bueno, por el diagnóstico etiológico y también por el tratamiento. Petequias, púrpura no palpable, habla de plaquetopenia. El púrpura palpable habla de vasculitis. El púrpura palpable desteñido en cara anterior del tórax y axila habla de fractura de huesos largos y embolía grasa. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando tenemos un infarto cerebral criptogénico o que no sabemos de dónde viene, puede venir de ahí, puede ser una embolía grasa, ¿ya? Muchas veces nos matriculamos, decimos, claro, tuvo una fractura, entonces está inmóvil, entonces probablemente tiene una trombosis venosa profunda, y ahí se formó el trombo y miró, pero no necesariamente. Para eso voy con no matricularse con el diagnóstico. La endocarditis infecciosa, que me imagino ustedes ya conocen, manchas de Young-Way, son unas máculas purpúricas no dolorosas en las palmas o en las plantas, como pueden ver ahí, son las manchas de Young-Way.
Los nódulos de Osler son nódulos eritematoporpúricos dolorosos de 1 a 10 milímetros que se ven en los cortejos. Todo eso hay que buscarlo ligeramente. Las manchas de Rod son hemorragias retiniales con un centro pálido. ¿Ya? Ojo, en un principio se pueden ver rojas también. Las hemorragias en astilla subunguiales. Ahí podemos ver hemorragias subunguiales en astilla, ¿ya? Hay diagnósticos diferenciales como psoriasis, etcétera, pero siempre hay que buscarlas en contexto de paciente con síntomas neurológicos, ¿ya? Petequias conjuntivales, siempre mirar la conjuntiva del paciente, ¿ya? Recordar que ACV más fiebre más soplo es endocarditis infecciosa hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Entonces, comenzar inmediatamente el tratamiento. Las lesiones embólicas no infecciosas, lesiones hemorrágicas que no desaparecen con la vitropresión, clásica de la meningitis meningocócica, vidrio, presión. Ahí pueden ver cómo no desaparece la mancha con la vitropresión. El melanoma, ¿por qué es importante? ¿Ya? Porque el melanoma da metástasis, muy importante, ¿ya? Da harta metástasis cerebral. Y las metástasis del melanoma sangran mucho. Acá tenemos esto que ya lo deben conocer, el clásico que uno le enseña a los pacientes para autoexaminarse y distinguir los neus lunares o manchas, coloraciones atípicas de la piel y cuándo consultar. Idealmente se debe hacer un mapeo de lunares una vez al año, por si acaso. Aunque lamentablemente tenemos problemas de disponibilidad de dermatólogos, por eso es útil aprenderlo nosotros, aprenderlo todos. ¿Ya? Las manchas café con leche, típico que nos enseñan en pediatría, que nos hablan de neurofibromatosis tipo 1. Hay una foto de un paciente que tiene 9 años que tiene más de 6 manchas café con leche. Los angiofibromas en la nariz y en la mejilla, ¿ya? Que estos son clásicos de la esclerosis tuberosa. Miren, esa foto, ¿ya? Es un dibujo que hizo un médico en 1835 en Francia. El médico se llama Pierre-François Rayer, ¿ya? Y lo hizo en un tratado, en un atlas dermatológico, antes de que se describiera la esclerosis tuberosa por primera vez. ¿Ya? Esta es una paciente con esclerosis tuberosa, ¿ya? Que tiene los angiofibromas en la nariz y en la mejilla, que son los típicos. Y si los pacientes se dejan estar, podemos llegar incluso a esto, ¿ya? Los angioqueratomas. ¿Qué son los angioqueratomas? ¿Ya? En el fondo son malformaciones vasculares, ¿ya? Son clásicos de la enfermedad de Fabry, ¿ya? Son pápulas difusas con hiperkeratosis de aspecto verrucoso. En el fondo es una hiperproliferación de los vasos sanguíneos, ¿ya? Se llama angiokeratosis corporeum diffusum, porque hay otros tipos de angioqueratomatosis, pero esto es clásico de la enfermedad de Fabry. Las manchas faciales en vino oporto de Sturzenegger también nos enseñaron en pediatría, pero también se pueden ver en adultos, como pueden ver ahí. Ojo, al ser malformaciones vasculares, miren cómo se puede ver el lóbulo de la oreja hipertrófico, porque van aumentando. Acá también tenemos un paciente más adulto, digamos, con mancha en vino oporto, con enfermedad de Sturzenegger. Las mucosas. Fíjese que todo esto uno lo hace siempre, lo mira, se acostumbra, cada vez lo hace más rápido, pero es importante hacerlo. ¿Qué vemos en la lengua? Mordedura lingual lateral es patognomonium de crisis epiléptica, ¿ya? Algunas personas dicen que si es que la mordedura lingual es solamente la punta de la lengua, entonces es una pseudocrisis, eso es falso. Bueno, muchas crisis epilépticas reales tienen mordedura lingual de la punta de la lengua, ¿ya? Lo que pasa es que la mordedura lingual lateral
Eso es muy difícil de imitar, muy difícil de simular, ¿ya? Por lo tanto, es extremadamente indicativo de una crisis epiléptica. La lengua de papila, clásico del déficit de vitamina B12, que puede producir problemas, tanto alteraciones cognitivas, alteraciones de los cordones posteriores en la médula, la macroglosia, hipotiroidismo, la algorra, que nos habla de inmunosupresión, la lengua geográfica, o lengua con los surcos muy prominentes, ¿ya? Es típico del síndrome de Rosenthal-Merkelsen, o Merkelsen-Rosenthal, ¿ya? Que produce una parálisis facial frecuente, además orolabial concomitante. Hipertrofia gingival, nos habla de uso prolongado de fenitoína y de mala higiene oral, ¿ya? Sirve mucho en pacientes con epilepsia crónica, que no se acuerdan mucho de qué remedios toman, y te dicen que tomaba uno, que se le inflamó las encías y dejó de tomar. Úlceras orales, ¿ya? Lupus, Behçet, vasculitis, sífilis. El síndrome de Ramsay-Hunt es una parálisis facial periférica por virus herpes zóster, ¿ya? Nosotros vemos vesículas herpéticas y estamos acostumbrados a buscarlas, ¿cierto?, en el oído externo. Pero no hay que olvidar que también aparecen en el paladar blando ipsilateral a la parálisis facial, porque hay que recordar la anatomía por donde pasa el nervio facial, y en todo su recorrido se pueden formar las vesículas. ¿Qué pasa con la meningoencefalitis y herpes labial concomitante? Igual es más probable que la etiología sea un neumococo y no el herpes labial, ¿ya? Es muy típico que las personas que tienen meningitis y que ya tienen herpes labial manifiesten su herpes labial en este contexto, así como lo manifiestan cada vez que se estresan antes de un examen, antes de cualquier cosa. En el contexto hospitalario también aparece el herpes labial, entonces muchos se asustan y piensan o categorizan inmediatamente la meningoencefalitis como herpética solo porque tiene herpes labial. No olvidar el neumococo. Ocultación. ¿Qué hace un neurólogo con un fonendoscopio? ¿Ya? A mí una vez en la urgencia, una becada de urgencia, me dijo, disculpe, pero nunca había visto a un neurólogo con un fonendo. Entonces, bueno, me dio pena en realidad, pero bueno. Está la ocultación de la cabeza, así como lo escuchan. Se ve ridículo, ¿ya? Pero sí, se oculta la cabeza. ¿Por qué? Porque podemos escuchar soplos craneales, ¿ya? Estos soplos craneales pueden ser por fístulas carotido-cavernosas, fístulas durales, estenosis de senos transversos o soplos irradiados desde la carótida. Maniobras para aumentar la sensibilidad a esta auscultación, por ejemplo, es hacer que el paciente doble la cabeza hacia un lado o hacia el otro, procurando que aumente la cantidad de flujo venoso que hay en un lado o en el otro para aumentar el ruido, ¿ya? La auscultación del corazón siempre debe hacerse, siempre. Es inaceptable ver un paciente y no auscultarle el corazón. Inaceptable, ¿ya? El ritmo cardíaco. Hay que quedarse escuchando un tiempo prudente. Si es que no se trata de un código stroke en que tú tienes que salir corriendo, créeme, créeme que vas a tener al menos un minuto, y un minuto es harto, para escuchar el corazón del paciente. Muchas veces te vas a encontrar con sorpresa. Varias extrasístoles, ¿ya? Soplos. Siempre escuchar. Mientras más uno escucha el corazón, mejor sensibilidad va a tener para detectar soplos y soplos y ruidos que nos van a orientar a un diagnóstico y que nos van a ayudar también a solicitar con mayor o menor urgencia una eco de corazón. Muchas veces nosotros vamos con el paciente hospitalizado
junto con ellos al box de cardiología, donde le hacen el ecocardio, y uno está ahí al lado del cardiólogo, digamos, eh, mirándolo, diciéndole, mire, que escuché este soplo, quiero ver qué pasa, ¿ya? Si es que estamos buscando, por ejemplo, un foramen oval permeable, y queremos que el paciente haga más valsalva, aprovecha de decirle también al cardiólogo, ¿por qué no hacemos que haga más valsalva? Todos esos detalles son súper importantes porque muchas veces hacen la diferencia. Recordar siempre: fiebre, soplo, infarto es endocarditis infecciosa. Y siempre, siempre realizar electrocardiograma, me equivoqué. Ahí debería decir electrocardiograma. Siempre. ¿Ya? Dentro del examen físico. Mamas y neurología. ¿Ya? Cáncer. ¿Por qué es tan importante? Bueno, vemos nódulos mamarios al examen físico, retracción del pezón, adenopatía, metástasis. Las neoplasias que dan más metástasis encefálicas son, y esto es típico pregunta de prueba y una con pulmón, mama, melanoma, riñón, colorectal, ¿ya? Las metástasis mamarias van al cerebro, a las leptomeningias, las vértebras, ¿ya? Hay que estudiarlo con mamografía y con ecografía mamaria. Como dato, aparte, que nos sale escrito ahí, las neoplasias de pelvis en general dan metástasis a fosa posterior cerebelo. ¿Mm? También puede haber síndromes paraneoplásicos, como el síndrome pancerebeloso agudo o una encefalitis límbica. La galactorrea nos traduce una hiperprolactinemia, que puede ser tanto por un tumor hipoficiario funcionante como un prolactinoma, un tumor hipoficiario no funcionante pero que comprime el eje hipotálamo hipófisis, fármacos, también es clásico, o la estimulación de los pezones. La cabeza y la fractura de base de cráneo, muy importante. La base de cráneo la podemos dividir en la fosa anterior, en la fosa media y en la fosa posterior, ¿ya? En la fosa anterior, el examen clínico muchas veces es más sensible incluso que el imagenológico. Clásicamente, la fractura de base de cráneo en la fosa anterior tenemos ojos de mapache, ¿ya? Que es una equimosis bilateral de aparición tardía, en más de 24 horas, a diferencia de una equimosis porque te pegaron cerca del ojo, ¿ya? Y es restringida periocular, y esto es muy, muy, muy importante, ¿ya? Porque a diferencia de una equimosis por un golpe directo, porque te pegaste con algo sin fractura de base de cráneo, cuando hay fractura de base de cráneo, la equimosis queda restringida en la parte periocular, y por eso quedas con ojos de mapache, porque la fascia malar impide que la sangre se desplace por el tejido subcutáneo hacia abajo. La fosa media. Signo de Battle, descrito por el doctor William Henry Battle, ¿ya? Equimosis retroauricular tardía, más de 24 horas de no tardía. Puede producir otorraquia y otorragia, ¿ya? Otorragia, sangre, otorraquia, líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, ante esto, nunca, nunca hacer una otoscopía, ¿ya? Pues estamos en riesgo de producir una meningitis purulenta, difícil de tratar. En la fase posterior es menos frecuente y nos podemos encontrar con un hematoma retrofaríngeo, ¿ya? Así que siempre hay que mirar bien, bien la boca cuando sospechamos de fractura de base de cráneo, porque nos podemos encontrar con sorpresa. La fiebre de origen central, ¿ya? Muchas veces se habla de la fiebre de origen central y se hacen interconsultas por sospecha de fiebre de origen central, y la verdad es que se sobrediagnostica mucho, pero es algo muy infrecuente. Característicamente es continua, o sea, no varía a lo largo del día.
es elevada, no es 38,1, ya, 39. No responde a antiepiléptico. Parámetros inflamatorios bajos es lo que está descrito clásicamente, pero también los puede tener altos por otras razones, así que no confundirse. Lo más importante es de descarte. Hay que estudiar de manera obsesiva infecciones, fármacos, etc. ¿Ya? Y localiza en el hipotálamo o tercer ventrículo. Ya, el examen físico neurológico ahora voy a tratar de ser lo más concisa. Esto es más semiología localizatoria y red flags. Sin embargo, no tenemos que olvidar que el examen neurológico no es solamente localizatorio. Está la parte sindromática y la etiológica. Bueno, la neurología es la madre de la simetría. El examen neurológico se divide en el examen mental, nervios craneales, motor, sensitivo, cerebeloso, extrapiramidal, signos meningios y fondo de ojo. Esto es bien extenso y voy a tratar de hacerlo lo entretenido que es porque en realidad es bien entretenido. ¿Ya? Vamos a hablar del examen mental y para que no se asusten, solo vamos a hablar del examen mental en esta parte de la clase. ¿Ya? El examen mental se compone de 11 partes. La conciencia, la orientación en tiempo y espacio, atención, memoria, lenguaje, articulación, negligencia, agnosia, apraxia, otras alucinaciones. Conciencia. Vamos a tener la conciencia se define como el estar despierto y darse cuenta de sí mismo. Y en inglés se diferencia de el awareness, que es darse cuenta de sí mismo, eh, versus estar despierto. Nosotros lo vamos a diferenciar compromiso cuantitativo y cualitativo. Bueno, ¿por qué? Por la localización. ¿Ya? Acá tenemos en la parte cuantitativa tenemos el sistema reticular ascendente activante, ya que se origina en el puente, a nivel del puente, sube peritercer ventrículo y llega hasta los núcleos intralaminares del tálamo, desde donde se proyecta de manera difusa al resto del cerebro. ¿Ya? Eh, el compromiso cuantitativo se puede dividir en vigil, que es que esté despierto, obnubilado, que es que esté medio dormido. ¿Ya? Así son medio dormido, pero el sopor puede dividirse en superficial y profundo. Hay personas que le ponen sopor medio. Yo lo divido en superficial y profundo. El sopor superficial no llega a donde el paciente hola y abre los ojos. El sopor profundo, uno dice hola y no pasa nada, lo pellizca un poquitito y despierta. Coma, ¿ya? El coma es el compromiso máximo cuantitativo de conciencia. Y esto también es pregunta de prueba y de una coma. La definición es que al estímulo doloroso no abre los ojos, no tiene una respuesta propositiva, es decir, no intenta agarrar el lugar donde uno lo está estimulando. Y sí puede tener reflejos integrados de tronco, como de celebración y de cortivación. ¿Ya? Hay que mirar también la frecuencia cardíaca. No debería haber mucha variabilidad en la frecuencia cardíaca si es que el paciente realmente está en coma. Si es que uno le hace, eso no está bien descrito, pero si uno le hace un estímulo nociceptivo y uno que consecuentemente la frecuencia cardíaca aumenta, hay que sospechar que puede estar ahí en un estado de mínima conciencia, es todo un mundo eso, ¿ya? Pero la definición de coma es esa. Bueno, y la lesión se puede dar en cualquier parte del el trayecto a nivel de tronco, ¿ya? Se puede dar cuando hay compromiso encefálico difuso, y se puede dar cuando hay compromiso talámico bilateral, ¿ya? Bilateral, ¿por qué?
que cuando hay compromiso de tálamo unilateral se produce algo muy interesante, que son cuadrados de conciencia. Este sistema que va, el reticular ascendente activante, al llegar a los núcleos intralaminares del tálamo, como que elige un tálamo. Uno, después el otro, uno, después el otro. No funcionan los dos tálamos al mismo tiempo. Por lo tanto, si uno tiene una lesión en uno de los tálamos, va a tener cuadrados de conciencia, en donde el paciente o el enfermo va a estar despierto conversando contigo y de repente se va a quedar en coma. Y después despierta y habla contigo como si no hubiese pasado nada. ¿Ya? Por lo tanto, debe haber compromiso bilateral en los tálamos para que esté en coma completamente. ¿Cuál es el compromiso cualitativo? Es el llamado síndrome confusional. Vigil, pero inatento. Esa es la definición. Fluctúa durante el día, es peor en la noche y aumenta la mortalidad. ¿Ya? Es lo que se conoce también como delirium, pero en neurología no se usa la palabra delirium. ¿Ya? Tenemos dos grupos de compromisos cualitativos de conciencia, y que bueno, es una causa interconsulta neurológica clásica. Los toxicometabólicos son un 90%, y los primariamente neurológicos son un 10%. ¿Ya? Los toxicometabólicos, hipercapnia, ¿ya? Hipo e hipernatremia, hipercalcemia, trastorno del potasio, no. Eso también es pregunta de prueba, y una coma ocasional. Los trastornos del potasio no producen síndromes confusionales. Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, intoxicaciones, privaciones de drogas de uso y abuso, infecciones, fractura de cadera clásico. Los primariamente neurológicos se pueden dividir con lesiones focales o sin lesiones focales. Los que no tienen lesiones focales, meningitis, encefalitis, ventriculitis, daño axonal difuso post-TEC, trombosis venosa encefálica o un estado epiléptico no convulsivo. Los que tienen lesión focal son parietal derecha, occipital, prefrontal, tálamo. Orientación temporoespacial. Uno le pregunta dos cosas: la fecha actual, el lugar donde se encuentra actualmente. ¿Ya? La fecha es lo primero que se compromete y lo último que se recupera. Por favor, no escribir clote u ote, como les dije al principio de la clase. Por favor, describir con sus propias palabras lo que están observando. ¿Ya? Pero lo mismo que les dije antes, para un observador puede parecer normal algo que otro observador con más experiencia encuentra que es claramente un signo de alarma. Y ahí entra el preguntar a los familiares: ¿es normal que no sepa la fecha? Y te van a decir, sí, no, si nunca sabe la fecha, o siempre sabe la fecha, él nunca ha tenido un calendario, sabe la fecha siempre, etc. Atención, ¿ya? La atención se mide, se examina, ¿ya? Haciendo que invierta series automáticas. Bueno, se usan los días de la semana, meses del año. En esto es muy importante conocer al paciente. Ya no es lo mismo pedirle a un interno de medicina que invierta los días de la semana, que lo va a hacer fácil, rápido, que pedirle a un paciente con poca escolaridad. Conocer al paciente hay que ser creativo. Según el paciente que se está enfrentando hay que innovar. ¿En qué tipo de series voy a invertir? Por ejemplo, inviértame los meses del año saltándose uno. ¿Ya? La atención se compromete clásicamente en el síndrome confusional, déficit atencional, etc. Y topográficamente son las mismas localizaciones del síndrome confusional. La memoria, ¿ya? Se clasifica en episódica, semántica, procedural de trabajo, en explícita, implícita y, más útil, más conciso, en de corto plazo y de largo plazo. Bueno, la memoria a corto plazo, ¿cómo se examina? Recuérdate 3 palabras, o 5 palabras también. Uno pone la alarma, porque si no se lo olvida, y a los 5 minutos le pide que evoque las palabras. ¿Ya? Se localiza difusamente en la corteza cerebral,
Y se presenta en el síndrome confusional y en la amnesia global transitoria, que es una condición que se asocia mucho al Valsalva, en donde lo que primero se comprometen son partes del hipocampo, bueno, en fin, que es un síndrome que generalmente dura menos de 24 horas, se caracteriza por preguntas repetitivas y memoria de corto plazo ausente, y generalmente nunca recuperan la memoria de lo que pasó. Después de las 24 horas se recuperan, pero nunca recuerdan lo que pasó. La memoria a largo plazo, en cambio, se examina pidiéndole cosas de largo plazo. Por ejemplo, nómbrame los presidentes hacia atrás de forma progresiva, y esta sí localiza, ¿ya? En el circuito de papel, que ya se los voy a mostrar. Está en la demencia de Korsakoff por déficit de tiamina irreversible, en la encefalopatía hipoxicoisquémica con daño de ambos hipocampos y en el infarto talámico bilateral, ¿ya? En el que se compromete la memoria de largo plazo y la de corto plazo también. El circuito de Papez, ¿ya? Aquí lo tenemos. Entonces, en el área parte, en el hipocampo, ¿ya? Medial, sigue por el parahipocampo para entrar al fornix, primero los pilares posteriores, el cuerpo, y luego los pilares anteriores del fornix, lleva a los cuerpos mamilares, desde donde se proyectan estas fibras que constituyen el tracto mamilotalámico, y de ahí a la corteza cingulada. Algunas fibras vuelven al hipocampo, ¿ya? Y ese es el circuito de la memoria o circuito de Papez, que si es que quieren ser becados de neurología, hay que sabérselo de memoria, me imagino que en neurocirugía también. Lenguaje. Los trastornos del lenguaje localizan, en cambio la disartria no, ¿ya? El hemisferio cerebral dominante, ¿ya? Se define como aquel donde está el área primaria del lenguaje. Está en el hemisferio izquierdo en el 95% de los diestros y también en el hemisferio izquierdo en el 70% de los zurdos, ¿ya? Se evalúan 6 cosas: la fluidez, la comprensión, la nominación, la repetición, la lectura y la escritura. Entonces, aquí vamos a tener el área de Broca, que es el número 1, ¿ya? Brodmann 44 y 45, el área de Wernicke, que es acá, Brodmann 21 y 22, el giro supramarginal, que está acá, ya les voy a decir dónde localiza, y el fascículo arqueado, o arcuado, ¿ya? Esto que está acá abajo es el área de Hetzel, que es la corteza auditiva primaria. Entonces, acá tenemos la típica tablita, ¿ya? De las afasias. La afasia, generalmente uno dice que una afasia por definición no nomina, pero hay una excepción, que es la afasia de conducción, que localiza en un lugar específico, que es el fascículo arqueado del giro supramarginal, que les mostré antes, y que característicamente tiene todo normal, pero el problema lo tiene en la repetición, en que solo es capaz de repetir lo conocido. Entonces, si uno le dice repita casa, va a decir casa. ¿Y qué hace entonces? Uno le pide que repita letra, por ejemplo, C-A-S-A-L-H-D, y ahí se equivocan y repiten. En vez de L-H-D, dicen L-R-E, y ahí uno se da cuenta que hay problemas en la repetición. La fascia de Broca es una fascia que característicamente, bueno, está en el área de Broca, tiene la fluidez disminuida, comprensión normal, no nomina, no repite, no tiene ni alexia ni agrafia. La de Wernicke es todo lo contrario, tiene mucha fluidez, no comprende, no nomina, no repite, no tiene ni alexia ni agrafia, ¿ya? La transcortical
se puede dividir en motora o sensitiva, de acuerdo a si está adyacente al área de Broca o al área de Wernicke. Y se manifiesta igual que la de Broca o la de Wernicke, según donde esté, pero lo que las diferencia es que las transcorticales pueden repetir. Eso es la diferencia. Existe la afasia anómica, ¿ya? En donde solamente no pueden nominar, ¿ya? En general es residual de cualquiera de las anteriores que les nombré, que es la evolución de la afasia en la medida en que se recupera. Uno va viendo que las personas que tienen infarto en el área de Broca extenso se van recuperando, y cuando empiezan a recuperar, la afasia de Broca se empieza a transformar en transcortical motora, por ejemplo, la de Wernicke en transcortical sensitiva, finalmente anómicas, ¿ya? Y bueno, y está la afasia global en que no pueden decir nada. ¿Qué pasa con la lectura y la escritura? ¿Ya? Alexiografía, que en general no se nombra mucho, ¿eh? Esta está comprometida en la fase de Broca, de Wernicke y en la global, siempre, ¿ya? Pero hay dos casos que son especiales, ¿ya? Que es la alexia sin agrafia, que es poco frecuente, y que significa que yo no puedo leer, o el paciente no puede leer, pero sí puede escribir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? Una lesión en el hemisferio occipital dominante y una lesión en el cuerpo calloso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está lesionado occipital, no puede leer, ¿ya? Y como tiene una lesión en el cuerpo calloso, no puede transmitir la información de un hemisferio al otro. Por lo tanto, puede escribir, ¿ya? Existe también la agrafia pura, que es no poder escribir, ¿ya? Y generalmente es cuando hay una lesión en el área de Exner, que es el área del homúnculo motor que está encargado de inervar la parte motora de la mano, solo de la mano, ¿ya? Se describe que es bien infrecuente, pero en realidad el área de Exner es una de las áreas más afectadas en los infartos de circulación anterior embólico, ¿ya? Eh, por último, existe el concepto de afenia, ¿ya? La afenia eh, es característica, una mínima lesión en el área de Broca, ¿ya? En donde tienen alterada la comprensión, ¿ya? La disartria no localiza, así que le vamos a dejar. La negligencia. La negligencia. Sensibilidad primaria conservada, o sea, la vía del tracto espinotalámico va a estar conservada, ¿ya? Al estimular por separado ambos de mi cuerpo, por separado, detectan el dolor, por ejemplo, o el tacto. Siente aquí, sí, siente aquí, sí. Al estimular simultáneamente ambos de mi cuerpo, siente aquí, solamente detectan uno, el otro lo negligen. Se localiza en el hemisferio parietal derecho. En casos extremos, no reconocen si es que el brazo que están negligiendo es de él o del examinador. Entonces uno les pone el brazo y dice, ¿esta mano de quién es? Y él no sabe si es que es de él o mía. Eh, también en casos extremos, como en el dibujo que está en la diapositiva, se dibujan a sí mismos solo con la mitad del cuerpo, ¿ya? Característicamente están como mirando hacia el otro lado, tienen una posición en la cama, en un aspecto que te hace sospechar inmediatamente eso, ¿ya? La negligencia también puede ser auditiva y visual, ¿ya? Entonces, la visual siempre la hacemos, ve una mano que se mueve, sí, ve una mano que se mueve, sí, cuál mano se está moviendo, y te dicen que es esta nomás, ¿ya? Alorquímia.
percibir el estímulo no dirigido como recibido en el cuerpo no afectado. Entonces, uno le hace un estímulo no nociceptivo en este lado y les duele el otro lado. Miran su brazo. Sorprendentemente miran así, au, como si les doliera el otro brazo. La agnosia. Una agnosia se define como incapacidad de reconocer algo que antes era conocido. Y en esa está asomatognosia. No reconoce su cuerpo o parte de él, lóbulo parietal derecho. Anosognosia. No reconoce su enfermedad, lóbulo parietal derecho. ¿Ya? Estamos hablando de un paciente hemipléjico que te dice, doctora, estoy tan contento porque quedé sin secuelas, así de brutal. La prosopagnosia es que no reconoce cara, se localiza o en el lóbulo parietal derecho o lesiones temporo-occipitales bilaterales. En las películas es típico lo de la prosopagnosia que se ve en varias películas como que no son capaces de reconocer a los familiares, pero en la práctica eh, casi nunca dejan de reconocer a los familiares más cercanos, solo dejan de reconocer a las personas que son menos cercanas, ¿ya? Está el síndrome de Gerstmann, que se caracteriza por 4 cosas: agnosia digital, que es no puede nominar los dedos, qué dedo es este y no sabe; confusión derecha-izquierda, discalculia y agrafia. Y la gracia del síndrome de Gerstmann es que localiza en el giro angular del lóbulo parietal dominante. El síndrome de Anton, la famosa ceguera cortical. El paciente cree que puede ver lesiones bioccipitales en la corteza primaria visual, ya por infarto, síndrome de hiperperfusión cerebral, etc. El síndrome de Anton es muy, muy interesante. A mí me ha tocado ver pacientes que tienen síndrome de hiperperfusión cerebral, por ejemplo, o encefalopatía hipóxico-isquémica, en donde tienen afectado bilateralmente la corteza occipital. Pero el paciente realmente cree que puede ver, y característicamente muchas veces le achuntan. Por ejemplo, uno les dice, ¿cuántos dedos ves? Y te dice 2. ¿Cuántos dedos ves? Y te dice 3. Entonces uno puede caer. Siempre, siempre, ante la sospecha, preguntarle, por ejemplo, colores, seguir preguntándole los dedos, ¿ya? Y se van a dar cuenta, con sorpresa, que el paciente no ve, pese a que él cree que puede ver, ¿ya? El síndrome de Valint localiza en el lóbulo parietal no dominante y se caracteriza por una simultagnosia, ¿ya? Que no puede eh, verla, escucha ruido, pero no entiende la palabra. Esta es muy localizatoria. Solamente se localiza cuando hay compromiso bilateral en el área de la corteza auditiva primaria, que se las había mostrado antes, en el giro de Hertzsprung, Brodmann 41 y 42. ¿Y por qué? Porque, bueno, después en otra clase, cuando veamos la parte del nervio vestibulococlear, vamos a ver que en el tronco, a nivel de tronco, ahí se decusa un montón de veces. Es poco probable que una sordera pura para la palabra sea causada por una lesión a nivel de tronco o una lesión a nivel de un solo lado de la corteza auditiva primaria, porque se decusa en todas partes, ¿ya? Entonces debe ser bilateral. Apraxia es perder una habilidad motora previamente aprendida sin que exista una paresia, compromiso extrapiramidal ni cerebeloso. La praxia de la marcha literalmente se le olvida cómo caminar. Se producen lesiones corticales frontales bilaterales. La praxia de la apertura ocular es la incapacidad de abrir los ojos. No confundir con coma. Se producen las lesiones córticos subcorticales parietales o frontales unibilaterales. La praxia de la apertura ocular es muy, 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 muy importante, ¿ya? Porque influye mucho en el trato del paciente y hay que decirle a todo el personal de salud, a todas las personas que van a interactuar con el enfermo,
Que el paciente tiene una apraxia de la apertura ocular, ¿ya? Muchas veces, al no saber, piensan que está en un coma eh, y hablan o se ríen o ponen música al lado del paciente, un montón de cosas que me parecen poco respetuosas para el paciente y que no se producen cuando todo el equipo de salud sabe que en el fondo el paciente está despierto pero no puede abrir los ojos. También es muy importante decirle al paciente, yo sé que usted está despierto y que no puede abrir los ojos, tranquilo, vamos, estamos trabajando por usted, ¿ya? La apraxia orobucolingual o síndrome de Foix-Chavani-Marie es la incapacidad para mover la lengua, labios y a veces los músculos faciales. Y se producen las lesiones operculares frontales uni o bilaterales. Tener mucho cuidado porque tienen mucho riesgo de neumonía aspirativa. Las alucinaciones. Es percepción de un estímulo que no existe, a diferencia de la ilusión, que es una percepción distorsionada de un estímulo que sí existe. El síndrome de Charles Bonnet son alucinaciones visuales egosintónicas al al eliminar el estímulo visual, por ejemplo, al apagar las luces. No malinterpretar como síndrome confusional. Entonces, se apagan las luces, se deja recibir estímulo visual y se producen alucinaciones eh, que son visuales, característicamente muy vivas, ¿ya? Y egosintónicas, o sea, la paciente no le da susto, no le da susto. Te cuenta. No, una persona se acostó en mi cama en la noche, no hablaba porque son visuales, ¿no? Y al paciente te lo cuenta como si nada. Se cree que, que se produce porque al no estimularse la corteza calcarina occipital, las fibras de asociación se hiperestimulan y producen estas alucinaciones. Y por eso también tiene sentido que respondan a neurolépticos, ¿ya? Hay una variante auditiva que se produce cuando hay una hipoacusia brusca, tiene alucinaciones auditivas complejas y variadas. Hay que diferenciarlas de la epilepsia, porque también hay epilepsias en que escuchan cosas. A diferencia de la epilepsia, estas alucinaciones no son estereotipadas y son complejas, son distintas cada vez, ¿ya? Las alucinaciones pedunculares, que se llaman pedunculares en realidad porque muchas veces comprometen los cerca o comprometen los pedúnculos, pero no por otra cosa. Se asocian el síndrome del top de la basilar, que es la oclusión del tercio distal de la arteria basilar. Son muy, muy interesantes. Ustedes, por favor, léanlo, búsquenlo, alucinaciones pedunculares. Hay unas descripciones maravillosas, maravillosas por neurólogos antiguos de pacientes con alucinaciones pedunculares. Son complejas, muy complejas, egosintónicas y no solo visuales. Se cree que se interfiere la parte del sueño REM, se libera y en el fondo uno está viviendo un sueño, literalmente. Por eso estas alucinaciones son muy complejas, ¿ya? Las alucinaciones hipnagógicas ya ocurren al momento de conciliar el sueño, las hipnopómpicas ocurren al momento de despertar, ambas se asocian a la narcolepsia, y en la enfermedad por cuerpos de Levy, que es una enfermedad que produce demencia progresiva, eh, presenta alucinaciones visuales al anochecer egosintónicas que aparecen muy precoz en la enfermedad. ¿Ya? Entonces ahí al diferenciar cuando un paciente tiene demencia, le pregunta a los familiares si es que empezó con alucinaciones visuales primero. ¿Ya? Entonces, solamente hemos visto el examen mental. Traté de hacerlo lo más en el menor tiempo posible. ¿Ya? Pero es largo, es complejo. ¿Ya? Y el resto lo vamos a ver en clases sucesivas. Bueno, preguntas, comentarios, Vicente.
Muchas gracias, doctora, por la clase. Muy gozadora neurológicamente. Todo muy buena. Qué bueno. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Por último, si no se les ocurre ahora, lo pueden ir pensando y como vamos a tener otra clase, los podemos dejar para ese Sí, entonces. sí, lo otro que les quería decir es, claro, con las otras clases también me pueden preguntar y también ahí está, les dejé mi correo para que lo escriban y el Twitter por si quieren mandarme un mensaje, si es que tienen alguna duda de la clase o quieren saber más de alguna cosa que les puedo mandar material o si están con un paciente y tienen una duda, yo siempre voy a estar dispuesta a ayudarlos con eso y encantada, encantadísima porque yo soy una enamorada de la neurología, de la semiología neurológica, uno nunca deja de aprender y es difícil sintetizar, hacer una síntesis de todo esto porque uno podría estar hablando todo el día de esto, ¿ya? Así que por favor los invito y les digo en serio a que me escriban si es que tienen alguna duda o cualquier cosa. Muchas gracias, doctora, por el tiempo y por tan buena exposición. Encantada. Entonces sería, voy a cortar la grabación.